Muy buenos días, estimados especialistas en educación de la Dirección Regional de Educación de Junín. El día de hoy nos encontramos nuevamente en este espacio de aprendizaje para llevar a cabo la asistencia técnica número 4 para el primer torneo de debate regional estudiantil 2021 que se llevará a cabo aquí en la región Junín. El día de hoy trabajaremos la revisión y la redacción final de las mociones. Nos acompaña en esta ocasión CIDE Didáctica, que es la institución promotora de la Liga Peruana de Debate Escolar y del Torneo Nacional de Debate. El día de hoy también va a trabajar con nosotros César Eduardo Palacios, a quien le damos la bienvenida. Adelante, César. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a trabajar un tema importantísimo dentro de la organización de un torneo de debate, que es el tema de las mociones, porque no podemos tener un torneo de debate sin tener unas mociones y sin tener unas mociones que cumplan con determinadas características. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un ambiente sobre todo de justicia al momento de generar mociones, para que todos los equipos sean capaces de debatirlas, para que todos los equipos sean capaces de debatirlas bien y para que sea un torneo de debate de verdad, ¿no? Porque a veces nosotros cuando proponemos temas de mociones, necesitamos eso, básicamente, buscar que se genere un debate real, ¿no? Cuando nosotros hablamos de debate competitivo, necesitamos recordar que las mociones tienen que cumplir ciertas características. Me permito escribir todo lo que voy a decir ahora dentro del documento en Drive que se me compartió, que es donde están las mociones, que es lo que estoy proyectando ahora. ¿Sí? Es necesario que repasemos esto primero que vamos a ver para poder avanzar con lo demás, porque si no, nos vamos a demorar más. Si comenzamos a analizar uno por uno y no tenemos claro esto que les voy a comentar a forma de recordar, ¿no? Entonces, hay un micro por ahí que está haciendo un poco de ruido, si lo pueden silenciar, por favor, para no distraernos. Bien, entonces, hay que recordar algunas cosas importantes. Vamos a recordar tres cosas, ¿ok? Uno, las características de las mociones. Dos, los tipos de mociones. Y tres, la redacción de las mociones, ¿ok? Entonces, las mociones tienen tres características principales, tres características que sí o sí tienen que cumplir, porque si no, serían una moción no adecuada para un debate competitivo, ¿ok? El primero es el tema de la claridad, ¿ok? Las mociones necesariamente tienen que estar redactadas de una forma muy clara para que se pueda analizar adecuadamente el debate, para que se pueda identificar adecuadamente qué es aquello que nosotros debemos de debatir. Si es que no existe una claridad, las personas que van a debatir no van a poder analizar qué es lo que se tiene que discutir, qué es lo que se tiene que debatir, y mucho menos van a poder encontrar una postura adecuada frente a esta moción, a pesar que nosotros les digamos que tienen que estar a favor o en contra. ¿Cómo así? Un ejemplo de una moción que no tiene claridad sería que nosotros querramos que en un torneo se discuta que el gobierno debe modificar sus políticas exteriores. ¿Qué significa eso? Todas las políticas exteriores, una sola en particular, solo las económicas, solo las de turismo, solo las de relaciones políticas, solo las que contemplan temas de guerra. No existe una claridad en este tipo de moción, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos generar un tipo de especificidad para que las mociones sean adecuadas al momento de debatir. En las mociones que se han colocado acá en esta lista, muchas de ellas tienen un problema al momento de la claridad, de analizar la claridad. No son claras porque no hay algo específico, claro, o sea, atendiendo a esa característica, porque temas para debatir, en realidad todos son temas que se pueden debatir, pero el tema de la claridad es importante para que se pueda entender qué es lo que queremos debatir. ¿Ok? Entonces, eso es importante como característica primordial de una moción. ¿Ok?
Entonces, hay que recordar que el tema de la claridad siempre está un poco de la mano con el tema de hay que identificar rápidamente qué es lo que nosotros queremos debatir cuando ponemos esa moción como eje central de un debate, ¿no? Entonces, un ejemplo de una moción clara sería esta casa, o a debatir que el gobierno debería de, no sé, acelerar la vacunación. Ahí sí tenemos algo claro que es lo que queremos debatir, ¿cierto? Queremos debatir algo de la vacunación y una forma de hacer la vacunación, que sea más rápida. Entonces, las dos posturas se encuentran dentro de la misma moción, ¿no? O tenemos que hacerlo más rápido o tenemos que hacerlo como está haciéndose hasta el momento, ¿no? Alguna razón habrá, ¿ok? Y esto nos lleva al segundo punto de las características de las mociones, que es el tema del balance. Las mociones necesariamente tienen que encontrar un balance entre las dos posturas que se tienen que discutir. ¿Okay? Debemos contemplar la existencia, básicamente, como dice el libro de Manberti, la existencia de un equilibrio razonable entre los argumentos que están a favor y que están en contra. ¿Okay? Si bien tiene que presentar un desafío, que esa es la siguiente característica, este desafío tiene que ser balanceado para ambos, ¿no? Imaginemos una moción absoluta y completamente desbalanceada que sea, hay que discutir que las personas son capaces de vivir sin aire. Aquí, los que están en contra la tienen, perdón, los que están a favor la tienen absoluta y completamente difícil, ¿cierto? ¿Cómo defiendes que las personas pueden vivir sin aire? ¿No? No se puede. Entonces tiene que existir un balance, que ese es otro de los puntos en los que muchas de las mociones propuestas caen, ¿no? Por ahí alguna moción que es, creo que es el primer ejemplo justo, ¿no? Que no es, la corrupción es un impedimento para el progreso del país. ¿Cómo nos oponemos a eso? ¿Cómo podríamos decir nosotros que la corrupción no es un impedimento para el progreso del país? Cuando el concepto de corrupción es inherentemente malo, ¿no? Entonces, es algo que no tiene un balance. Esto es muy claro, ¿verdad? Tiene una claridad excelente. Se entiende qué es lo que tendremos que discutir, pero no tiene balance, ¿ok? Y luego, cuando hablamos del desafío, es que el desafío dentro de una moción de debate necesariamente tienen que hacer eso, desafiar a las personas que van a debatir a algo para que los argumentos que se den sean unos argumentos profundos, sean unos argumentos completos. Una cosa es debatir, nosotros creemos que las manzanas que la palta debería usarse para el postre y no para la ensalada. Claro, puede ser claro, puede tener un balance, porque uno defiende la ensalada y otro defiende el postre, ¿cierto? Pero no hay un desafío real. ¿Cuál es el desafío dentro de eso? Es una discusión que termina, ahí queda, y seguramente esos argumentos no van a ser muy profundos, no sé si elaborados, porque eso dependería de estructuras argumentales, pero no genera un desafío el desafío que nosotros queremos. Y este desafío va a estar ligado a este eje temático que nosotros tenemos. No, el desafío va a ser conseguir mociones sobre estos aportes y retos juveniles para una ciudadanía plena de cara a Junín en el Bicentenario, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ir un poco el tema del desafío. Y el desafío tiene un espectro, ¿no? O puede ser un desafío muy sencillo, digamos, muy simple, muy fácil, por poner una palabra más sencilla, o muy complejo, ¿no? Nosotros podríamos ponernos a discutir sobre qué es, no sé, los productos financieros complejos. Pero es un desafío demasiado elevado teniendo en cuenta el tipo de torneo que estamos tratando de hacer. ¿Será un desafío adecuado para escolares debatir a favor y en contra sobre productos financieros complejos? No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que generar nosotros, el equipo de adjudicación, básicamente, quienes hacen las mociones, el desafío adecuado para los alumnos, ¿ok? Esa es la primera parte. Son 3 características importantes, son sobre todo las que he anotado. Hay varias mociones, específicamente 6 de las propuestas que mejorando la redacción y generando y convirtiéndolo en un tipo de moción,
yo pienso que podrían ser las propuestas para el torneo, pero deberían tenerse más necesariamente, ¿ok? Porque también hay un criterio, eso lo vamos a ver al último, de qué emoción debe estar en qué momento del torneo, ¿ok? Eso lo vamos a ver al final. Bien, tipos de emoción. El tipo de emoción y la redacción están directamente relacionados. ¿Qué tipos de emociones existen? Existen las emociones de análisis. Antes había otra clasificación para las emociones, que eran las emociones de hecho, las emociones valorativas y demás. Todas esas se han juntado dentro de lo que se llama emociones de análisis, que su nombre propiamente lo dice, que son emociones en las que se nos obliga, ¿no?, como debatientes, a analizar una situación en particular, ya sea un hecho en particular. Por ejemplo, una emoción de hecho sería discutir si consideramos que la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha sido buena o mala. Es un hecho. Tenemos nosotros que analizar si es que eso es verdadero o falso. Esa es, digamos, la lógica interna de esas emociones, ¿no? O analizar algo valorativo, ¿no? Nosotros consideramos que que se debería intervenir Venezuela. No sé, es algo valorativo, no es algo que se haya hecho, no es algo que se planea hacer, es algo que consideramos que podría hacer, es un juicio de valor sobre algo hipotético, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tema de que podríamos tener ese tipo de emociones, ¿no? O esta casa, eso vamos a ver el tema de la reacción, ¿no? Esta casa lamenta la creación del Estado de Israel, ¿no? Es una emoción de análisis. Tenemos que analizar si es que existen razones suficientes o no para considerar lamentable la creación de un Estado como el de Israel, ¿no? Entonces, va por ahí. Son cosas que nosotros debemos analizar para discutirlas, que deben cumplir obviamente con claridad, balance y desafío. ¿Okay? Las mociones políticas son aquellas mociones que nos llevan a hacer algo, ¿no? Por ahí hay una moción que me gustó mucho sobre el tema de educación. Era algo así como, deberíamos ya comenzar las clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, una moción política es una moción que te invita a analizar, a discutir algo que se haría, usualmente está redactada en futuro, ¿no? Nosotros, como el gobierno, deberíamos discutir si es que ya se deberían retomar inmediatamente las clases presenciales, ¿no? Es algo que se haría, está escrito en redactado en futuro, ¿verdad? Y se va a discutir si es que se hace o no, si es que se necesita hacer o no. Eso, la lógica interna de las mociones políticas es si es que es necesario y si es deseable, ¿no? Entonces es importante reconocer eso dentro de las mociones políticas, ¿okay? Y una moción de actor es cuando nosotros centramos a un actor en la base de la discusión, es como que el eje central de la discusión. Y usualmente están redactadas de tipo, como tal persona haríamos algo, como Alan García volveríamos del infierno, ¿no? Algo así, que tiene alguien dentro del centro del debate. Nosotros como José Domingo Pérez postularíamos a la presidencia, ¿verdad? Entonces el análisis se centra en si es que esa persona, siendo la persona que es, conociendo las cosas que sabe, haciendo las cosas que hace, haría algo, ¿ok? Ese es el tema con las mociones de actor. También pueden ser, por actor no solamente nos referimos a una persona, ¿no? Esta casa como la FIFA sancionaría a la Federación Argentina por el escándalo de los jugadores que vinieron de Inglaterra, ¿no? Entonces puede ser también un ente. Como la ONU, bloquearíamos Perú, ¿no? Porque sí, ya, no importa. No voy a meterme en más detalles, ¿no? Entonces es una moción de actor, se le llama eso. Estos son los tipos de emociones que nosotros podemos generar, que nosotros podemos hacer. Y por último, el tema de la redacción. Usualmente las mociones han, de cierta forma, confluido en un consenso de redacción, que son estos dos tipos de redacción, S y SSQ. ¿Qué significa? Vamos a separarlo y vamos a colocarlo. ¿Okay? S significa esta casa y SSQ significa esta casa considera que son, y después viene la moción, ¿no? Esta casa considera que la ONU debería intervenir en Venezuela. Esta casa considera que la administración Trump hizo más mal que bien a la comunidad migrante en Estados Unidos, ¿no? Son las dos formas de redactar. ¿Por qué esto, como les digo, es más un consenso que otra cosa? Es para poder identificar las mociones de una manera más sencilla, uno, y dos, para que se entienda
que quienes proponen la moción usualmente parten o asumen que la moción es suya. Es una cuestión propositiva, por eso es proposición y oposición. Las mociones usualmente están redactadas de forma afirmativa, por lo tanto, alguien las está proponiendo. ¿Y quién propone las mociones? Como posible solución, como análisis adecuado, ¿no? El equipo de proposición, el equipo, y todos los sinónimos de equipo de proposición, ¿no? Proposición, gobierno, el Estado, ¿no? Usualmente son esos los juegos que simula un debate, ¿no? Entonces, por eso es que la redacción va de esta forma, ¿no? Inicia de esta forma y usualmente se abrevia. Ese algo. Esta casa legalizaría el aborto, por ejemplo, ¿no? Esta casa considera que el aborto debería ser despenalizado, ¿no? Para usar dos ejemplos súper comunes dentro de las discusiones, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros redactamos las mociones, que lo hace más sencillo para quienes analizan y quienes van a generar las posturas de debate. Estas son las tres cosas importantes que nosotros tenemos que saber antes de redactar mociones. ¿Tienen alguna duda hasta ahí para que quede todo claro para pasar directamente al tema del material que tenemos abajo? ¿Alguna duda con respecto a lo que tenemos? Creo que está claro, César. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ¿Para si todos? hubiera alguna pregunta, mis colegas podrían ir escribiendo también en el chat Sí, para claro, poder voy a estar atento responder. también al chat si es que tienen alguna duda muy puntual, la escriben y la respondemos. En cualquier momento, sé que esto a veces de inicio puede ser con mucha información junta, el tema de las mociones, pero es necesario porque si no, no vamos a poder generar mociones efectivas. ¿Okay? Entonces, después, si desean, yo les puedo pasar un material. Hay un libro bien chévere que se llama Tolerancia Crítica y Ciudadanía Activa de Hernán Bonomo, Juan Manberti y Jackson Miller. Son tres autores argentinos que en el capítulo 5 explican muy bonito esto. Aunque ya tiene algo de tiempo, podría ser bueno que puedan revisar ese material si es que tienen alguna duda en concreto. Es un material sobre todo debate, pero el capítulo 5 explica esto en particular. Entonces, vamos a continuar. ¿Okay? Entonces, ya tenemos esto, ya tenemos de claro cuáles son las características de las emociones, los tipos de emociones que nosotros podemos generar y la redacción que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, quiero revisar algunas emociones colocadas. Quiero decirles por qué no son mociones de debate propiamente dichas y luego nos vamos a las que me me gustaron, con las que podríamos trabajar y quizás proponer algunas más. ¿Ok? Entonces, independientemente de quién la haya hecho, en general, la mayoría de emociones, yo, bueno, lo he analizado en Nergite con mi lapicero, porque soy analógico cuando reviso cosas, la mayoría, sobre todo, cae en el problema de la falta de claridad por no generar una discusión específica y en el desafío, ¿no? Es el tema. Y o sea, en los tres en general, pues la mayoría es un tema de claridad, justamente porque no se conoce seguramente el cómo debemos redactar mociones para debate competitivo, ¿no? Que es un poquito diferente, porque cualquier cosa se puede discutir básicamente, independientemente de su claridad, desafío, o balance, pero para un debate competitivo sí deben cumplir estas características, ¿no? Entonces, les daba como ejemplo, primero, dice, la corrupción es un impedimento para el progreso del país. Esta moción o esta propuesta de moción no tiene un balance adecuado, ¿no? Entonces, no se podría discutir esto. Quien está en contra muere, no podría ganarle jamás al que está en proposición. Entonces, eso no tiene balance, no podría ir, ¿no? Lo mismo sucede con la siguiente: las instituciones democráticas no tienen mecanismos para luchar por su integridad. ¿Realmente no tienen mecanismos? ¿O sí los tienen? Acá el tema de claridad es las instituciones democráticas. ¿Quiénes son las instituciones democráticas? Estamos hablando del Estado, de un Estado más pequeño, un Estado grande, un Estado del primer mundo, un Estado latinoamericano. Acá hay un tema, ¿no?
las instituciones democráticas es un concepto demasiado amplio como para poder debatirlo y luego está desbalanceado, ¿no? Las por defecto, como institución, como ente estructural social, debería tener mecanismos para hacer todo, ¿no? Cuanto menos intentarlo. Acá hay un temita, ¿no? También de claridad. Que se y así sucede, creo que así podría continuar con todos. Acá hay algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, para acceder, ¿dónde está? Para acceder a la salud pública en la emergencia sanitaria, los principales problemas son económicos y políticos. ¿Recuerdan lo que les decía de tiene que ser claros? Por ejemplo, el que hayan dos cosas ya nos genera un problema, ¿no? O son económicos o son políticos. O sea, la discusión va a irse seguramente a uno de estos lugares, ¿no? No pueden ser los dos a la vez. Entonces, esto ya es un gran ejemplo para poder convertirlo en una moción. ¿Cómo así? Podemos. Esta casa considera que los problemas económicos son que los problemas que esta casa considera que el principal problema del acceso a la salud es económico. Este sería como más exacto. Aún no me gusta del todo, pero podríamos convertir esto o político, que tampoco me gusta. Pero esto ya lo convertimos en una moción, que me parece que puede mejorar aún. Pero eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Esta casa considera que el principal problema del acceso a la salud es económico. Esto, digamos que, vamos a poner aquí en sentido, ¿no? O político, ¿cuál será? ¿No? O si queremos usar los dos, para que sean los dos los que se van a discutir, es más un problema económico político, ¿no? Esta casa considera que el principal problema del acceso a la salud es más, ¿no?, económico que político. Entonces acá ya marcamos una discusión, ¿cierto? Ya nosotros queremos que, acá nosotros, eso es algo importante, es algo que, bueno, no lo ponen en los libros de teoría sobre temas de resoluciones de emociones, pero nosotros tenemos que marcar una intención cuando queremos que se debata algo. ¿Cuál es nuestra intención marcada aquí? Que se discuta que este problema de acceso a la salud es más económico que político. Esa es nuestra intención, que se discuta que algo, X, es más económico que político. Entonces la discusión se va a llevar por ese lado, ¿cierto? Es poco probable que esta discusión se lleve hacia otro punto, a que maldito Estado comunista. No, ¿verdad? Entonces es un tema económico que político, y ni siquiera está centrado en Perú, ¿ok? Cuando nosotros establecemos mociones, no se establece, a menos que la moción diga lo contrario, que sea en un lugar en particular, ¿no? El principal problema del acceso de la salud en Perú, esto cambia las cosas. Acá sí estamos hablando de que en Perú es el problema que queremos discutir, pero si no, en general, el problema universal de acceso a la salud es más económico que político. No importa que sea en Japón, en Alemania, en Australia, en Sri Lanka. ¿No? Ese es el tema. Tenemos que ser específicos. Ese es un tema de la claridad. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar esto como ejemplo. ¿Sí? Que viene de acá arriba. Seguimos. Hay otro. Ya, acá. Hay otro de las personas. ¿Dónde está? Las redes sociales, las fake news. Aquí está. La región Junín está considerada con el alto índice de trata de personas y migración. Afecta al bienestar social. Esta es una conclusión. Esta parte me gusta, pero acá no tenemos un tema del desafío. ¿Cuál es el desafío aquí? Para empezar, la claridad. Trata de personas y migración son diferentes. Seguramente están ligados, por supuesto, pero son dos temas diferentes. Hay que ser claros y hay que tocar uno, ¿no? Y usualmente, cuando nosotros generamos una claridad, acá nuestra intención es que claramente es que se discutan las dos cosas, ¿verdad? La trata de personas y la migración. Entonces nosotros decidimos, ¿cuál te lleva a discutir
o a adicionar dentro de la discusión al otro, la trata de personas con la migración con la trata de personas. Es igual, lo más probable es que nosotros discutimos solo migración en Junín y temas de bienestar social, la trata de personas aparezca dentro de la discusión, porque están ligadas, o al revés, la trata de personas la estamos discutiendo y va a aparecer la migración como un causante, la migración como un incentivo, la migración como algo correlacionado, correlativo a la trata de personas. Seguramente, entonces, nosotros podemos elegir alguno, ¿verdad? Entonces, esto lo podremos convertir en una moción, pero acá nos falta algo, que es el tema, con lo que les decía, el tema del desafío, es nosotros queremos que estudiantes de colegio discutan la trata de personas a qué nivel. Usualmente la trata de personas está relacionada con negocios ilícitos, ¿no? La prostitución, cosas así. Entonces, ¿a qué nivel lo queremos que se discuta? ¿No? ¿Hay algún conflicto de intereses con ese tipo de discusión? Tenemos que ir por ahí pensando adecuadamente cómo queremos armar esta moción. Entonces, podríamos poner algo así como esta casa considera que el principal, iba a poner como que el principal problema de Junín es la migración, pero me parece políticamente incorrecto. Trata de personas, migración, podría ser algo así como esta casa considera que en Junín debería generarse políticas fuertes sobre la migración. Ya, digamos, es un ejemplo, tampoco es que sea el mejor ejemplo del mundo. Pero a lo que quiero llegar es que nosotros debemos de tratar de convertir esto, que es más está cerca de ser una resolución, a lo que se puede discutir, a una moción de debate competitivo, ¿no? ¿Cómo así? Acá está un poco el tema, afecta el bienestar social, eso lo decidirán los que debatan, ¿no? Me gusta que se quiera poner que afecta el bienestar social, pero no podemos nosotros guiar el debate porque lo desbalancea, ¿no? Es una gran conclusión, seguramente, pero desbalancea un poco el debate. Esta casa considera que en Junín debían generarse políticas fuertes sobre la migración. Acá ya estamos colocando algo que se quiere hacer, ¿no? Políticas fuertes. ¿Quién definirá políticas fuertes? Quienes discutan. Sobre la migración. ¿Cuál es el problema de la migración? No es el más problemático de todos, no es el menos importante de todos, pero independientemente de cómo sea, tendríamos que generar políticas fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevará? Aún me parece que está medio desbalanceado, pero hay que tratar de generar esto, ¿no? Este cambio. Muy bien, y un último ejemplo, creo que estaba... Ya. Ahora, habiendo visto eso, quiero mostrarles los 6, era 6, creo que lo dije, ¿no? Son 6 propuestas que me parece que podríamos trabajarlo ahora para convertirlo en una moción de debate competitivo, más 2 adicionales que me gustaron mucho, que también se podría convertir en mociones, y luego, al final existe una lógica de qué moción va primero, qué moción va segundo, cuál es la moción para la semifinal, cuál es la moción para la final. Hay una lógica para eso también, ¿ok? Y eso lo vamos a trabajar al final. Entonces, voy a buscarlos en brecha digital. Aquí está. Esta de aquí la voy a colocar en azul, me parece una buena propuesta para trabajar. Nos dice, la brecha digital no fue un impedimento para el acceso a la educación y el desarrollo de los aprendizajes del 2021. Acá tenemos un problema. O sea, me gusta muchísimo, uno de los que están más cerca a la redacción de la moción, ¿verdad? Existe un desafío, saber si es que fue o no fue un impedimento. Existe un balance, porque quienes van a determinar si es o no un impedimento, o sea, parte de ese mismo concepto, para el acceso a la educación, son quienes lo debaten, ¿ok? Y está claro, sabemos lo que queremos. Pero la redacción en general, al final, no me termina de gustar, porque
se entiende a priori cuando nosotros leemos que tenemos que defender absolutamente beneficios o algo así, ¿verdad? O sea, automáticamente yo digo, no fue un impedimento, por lo tanto, ¿qué tengo que defender? Para decir que no fue un impedimento para el acceso a la educación. Que a pesar de todo, sí lo hicieron, que el contrafáctico, o sea, el hecho de que no se hubiera hecho era peor que lo que tenemos, es como un poco evanescente. Tenemos que trabajar un poco esta moción para que se discuta lo que queremos que se discuta adecuadamente. Entonces, esta es la primera que vamos a tener que convertir en una moción de ese o ese. Eso lo vamos a ver ahora. La segunda, o sea, analizando lo que se tiene, ¿no? La segunda es, que es muy parecida, en realidad, ¿dónde es esta de aquí? La conectividad. Es muy parecida, ¿verdad? A esta, solo que esta moción es más de análisis, mientras que esta es más de hecho, ¿cierto? La discusión, son dos discusiones diferentes. Entonces, esta moción me gusta, esta propuesta me gusta, porque la conectividad es importante por la educación virtual, se entiende lo que queremos discutir, hay un balance adecuado, es o no importante, ellos determinarán si es que es o no importante, ¿no? La conectividad, pero el tema es la conectividad, ¿no? Digamos que el desafío está un poquito bajo, ¿no? La conectividad es importante, sí es importante, ¿no? Mientras que otros dirán, no, no es importante porque igual se transmitía por radio, porque igual podía ver la tele, ¿no? Entonces, esto me gusta, pero digamos que el desafío termina siendo todavía un poco laxo, ¿no? Entonces, esto podríamos trabajarlo en una moción que nos ofrezca un poco más de desafío, ¿ok? No sé si solamente conectividad termina siendo lo más importante para la educación virtual, habrá algo más importante. A mí se me ocurre, y yo pensaba cuando leí esta propuesta, el tema del apoyo de los padres. El apoyo de los padres es como algo muchísimo más para discutir, ¿no? O sea, si son niños chiquitos, obviamente necesitan el apoyo de los padres, pero si son mayores, o sea, en general podríamos concluir de que el apoyo de los padres es importante para la educación virtual. Los profesores son suficientes para la educación virtual, a pesar de que sean niños chiquitos o niños más grandes, o chicos o chicas más grandes. Ahí sí hay como un desafío mayor. Entonces, esta también me gusta, podría convertirse. Claro que una de las dos es probable que tendría que eliminar. Si una pasa, la otra obviamente tendría que eliminarse, dependiendo de cuál nos ofrece, sobre todo nos ofrecería sobre todo un mejor debate, ¿no? La siguiente es... Acá, mantener el cierre de las escuelas tiene diversas consecuencias, Esa es la introducción a una discusión, ¿no? Nosotros decimos, o podríamos aceptar que mantener el cierre de escuelas tiene diversas consecuencias. Importante, tomando esta moción como base, se puede hacer una breve introducción a una moción. El mantener escuelas cerradas tiene diversas consecuencias negativas en los estudiantes con relación a su aprendizaje y desarrollo socioemocional. Punto. ¿Cuál es el problema con eso? ¿No? Esta casa aceleraría la implementación de psicopedagógicos virtuales en los colegios. Me gustó esto por esta introducción, porque nos establece las intenciones de lo que nosotros queremos discutir, ¿no? Entonces, esto podría darnos una moción interesante, ¿no? Mantener el cierre de las escuelas tiene diversas consecuencias negativas de los estudiantes con relación a sus aprendizajes y su desarrollo socioemocional. Por lo tanto, la discusión será esta, ¿no? De acá podemos sacar una gran moción, ¿sí? Esta casa considera que cualquiera de las dos, ¿no? La siguiente, acá hay algunas más que me gustan. La sociedad peruana ha perdido el sentido de la ética y la moral. Esa aquí también puede ser puede convertirse en una gran emoción. El problema, seguramente como ya ustedes estarán comenzando a detectar, es el tema de la claridad. ¿A qué nos referimos con el sentido de la ética y la moral? Para empezar, ética y moral son dos cosas absolutamente y completamente diferentes, ¿no?
tienen definiciones no contrarias, pero sí muy separadas una de otra. Entonces, la sociedad peruana ha aprendido el sentido de la ética y la moral. Es más, acá hay como una cierta contradicción, porque la sociedad peruana como tal tendría que tener una moral, ¿no? O sea, debería apuntar el tema de la moral, por ser sociedad. Que la sociedad, perdón, la moral está directamente relacionada con un tema de estructura social antes que la sociedad con temas éticos, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros necesitamos es encontrar una discusión sobre cuestiones éticas y morales en la sociedad peruana. A mí lo que me encanta es que es en la sociedad peruana. Vamos a discutir algo de Perú, propiamente dicho, ¿no? Relacionado a temas de ética y moral. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Qué podría ser? Cuando leía esto, a mí me jalaba mucho el tema de identidad, ¿no? Porque digamos que las identidades no se pierden, sino que se diluyen, se sincretizan, ¿no? Etcétera, etcétera. Se generan investiduras y más cosas, pero podríamos ir por ahí. Pero uno de los problemas que tengo es el tema del desafío, ¿no? ¿Cuán preparados estarán los chicos para debatir algo tan, no sé si trascendental, pero es complicado de debatir estos temas? Este tipo de, de discusiones en debate se llama una discusión sobre principios fundamentales, ¿no? Es una discusión a priori a la generación de un cambio. De eso podremos hablar una hora entera, pero acá necesitamos generar, a mí me gusta, pero necesitamos generar algo en específico. A esto le falta especificidad, o sea, claridad de lo que queremos discutir, ¿ok? Pero me gusta también. Aquí mismo tenemos donde está esta de aquí. Esta también me gusta, o sea, tiene un gran potencial para ser una gran moción, ¿no? Podríamos convertirlo en algo del tipo, esta casa considera que en el Perú la brecha, se ha cortado la brecha de oportunidades de desarrollo entre el hombre y la mujer. Es poco claro, pero esa poca claridad nos ayuda a generar una discusión más amplia, ¿no? Porque la responsabilidad va a recaer mucho en la persona que propone y nos dice, o sea, si lo analizamos así como una ecuación, esta casa considera que X en el Perú se ha dado, o sea, que X es verdadero en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que se ha cortado la brecha de oportunidades de desarrollo. Que suena medio raro, sería cuestión de encontrar una mejor forma de redactarlo, ¿no? Pero se entiende que sí se puede generar. Además, que estas discusiones sobre temas de desigualdad de género siempre tienen una gran discusión. Es algo que y en Perú todavía no, recién está comenzando, recién las personas están tomando importancia y bueno, hay ciertas cosas, ciertos sesgos que aún hacen que el avance en esta parte de las ciencias sociales esté atrasado, ¿no? A diferencia de muchos otros países de Latinoamérica. Pero esta es una gran discusión, a mí me encanta. Y por último, esta también me gusta mucho. Esta es, digamos, una de las que está más cerca de hacer una moción, ¿no? Esta casa considera que la violencia se combate con educación. Ya está. Esta es como una de las mejores propuestas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo analizamos? ¿Tiene claridad? Sí, sabemos que lo que queremos discutir es que la violencia se combate con educación. Perfecto. ¿Tiene un desafío? Sí. Tú tienes que resolver, tu persona que vas a debatir, cómo es que la violencia se combate con educación o cómo la violencia no se combate con educación. La educación no hace nada por erradicar la violencia, por combatir la violencia, ¿no? E incluso el tema de combate, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con combatir? Disminuirla, erradicarla, ¿verdad? Esto me gusta. Y ahora, el tema del balance es lo que preocupa un poco, ¿no? ¿Cómo defendemos que la violencia no se combate con educación? Ahí tenemos que responder la pregunta. Y si no se combate con educación, ¿con qué se combate? ¿Verdad? ¿Con qué? Lo dije al revés, ¿no? ¿Que la educación se combate con violencia? No. Entonces, ¿con qué se combate la violencia si no es con educación? ¿Verdad? Entonces acá quizás podremos mejorar un poco la redacción
Me gusta esta moción, sobre todo porque es una moción sencilla, es una moción para escolares, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Más abajo, esas son un poco las 6 que me gustaron. Hay algunas que nosotros que creo que podemos trabajar. El último de William está aquí. El empleo hoy en día puede ser complicado, abunda la contratación temporal, en lo que la práctica implica un alto nivel de inseguridad respecto a las posibilidades económicas futuras, dificulta establecer planes a futuro. Esta es, al igual que otra moción que teníamos de ejemplo arriba, puede ser como una introducción para un problema a discutir. Esto nos puede llevar a una moción, ¿no? Que nos dice, el empleo hoy en día puede ser complicado. Bueno, mejorar un poco la redacción, ¿no? Abunda la contratación temporal, es un fenómeno real, existente, al que se le pueden sumar más cosas. Cuando nosotros queremos que exista información que sí o sí esté dentro de una moción, de una discusión, podemos hacer algo que se llama información previa, o que en su terminología en inglés se encuentra como info slide, que es como diapositiva de información, ¿no? Podemos nosotros decir, antes de la moción, ponemos así, ya no una breve introducción, como habíamos visto antes, sino información que quiero que sepas para que abordes la siguiente moción, que es, parece que hay por ahí, ya, alguien levantó la mano. Creo que tienen una duda, no sé cómo lo manejo. Teodolina está levantando la mano. Uh-huh. Adelante, maestra Teodolina. Bueno, debe tener problemas de audio. Claro, profesora, quizás pueda colocar en el chat su duda, si es que es el caso, y la atendemos inmediatamente. Ya, entonces les decía lo de la introducción. Entonces, si nosotros queremos que una moción o en este debate que se va a dar, sí o sí se maneje cierta información, lo colocamos como información previa. Así lo podemos poner, ¿no? Info slide es la terminología en inglés, como les comentaba, ¿no? Entonces podemos decir, el empleo, o el tema del empleo es uno de los más complicados actualmente. Abunda la contratación temporal, la terciarización, había un término más que era problemático. Bueno, podemos poner los temas problemáticos con respecto al trabajo, ¿verdad? Lo que en la práctica implica un alto nivel de inseguridad, lo que genera inseguridad respecto a posibilidades económicas a futuro y genera una dificultad de establecer planes a futuro. Entonces, más o menos vemos que la moción se va a llevar a algo laboral, algo de trabajo, un poquito quizás de económico, y temas de futuro. Por lo tanto, mi moción será, no sé, se me ocurre esta casa. Ay, no lo sé, está un poco complicado, pero tiene que ir por ahí la moción, ¿no? O sea, si le hemos hecho una introducción sobre temas de trabajo y las dificultades que tienen y algo a futuro, la moción tiene que ir en relación a eso. Entonces, a mí me gusta esto porque de acá podemos sacar una gran moción. Esta casa considera que, ¿cuál será un problema? Sobre planes a futuro y temas de trabajo, ¿no? No sé, no está tan relacionado, pero esta casa considera que los contratos deberían durar mínimo 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí está un poco relacionado con este tema, ¿no? Del futuro y el tema laboral, aunque por ahí, si se establece, si se centra en Perú, se complica, pero sí podría ser una emoción que puede funcionar, ¿no? Y luego el otro que me gusta, Rocío, aquí está. Ya, sí, aquí está. Lo alto que es uno de los más grandes. Se puede identificar rápidamente. Este de aquí, digamos que la primera parte es como una serie de cuestionamientos útiles. Hablar cómo sería el trabajo del futuro, en qué trabajar, cuáles son los trabajos del futuro, hablar cómo será el trabajo del futuro, en qué trabajar, cuáles serán los trabajos del futuro. No es ver un futuro incierto en el que los coches vuelen y tengamos un robot como asistente, nos referimos a un futuro muy cercano y desde luego muy realista, desde acá, ¿no? Un futuro en el que la gran apuesta para pensar en carreras profesionales que involucren la creatividad y la relación
ya que van a tener un papel protagonista en su porvenir. Esta parte me gusta mucho. ¿Qué sucede con esto? Esta, digamos, es la parte más importante de esta propuesta, ¿no? Ahí estamos relacionando, y esto es algo como que a algún escolar le importa mucho, ¿no? Cuando leía esta moción yo pensaba en algo del tipo, esta casa considera que el Estado debe dar prioridad, o sea, es solamente un ejemplo, obviamente se puede cambiar, a las carreras. ¿Qué carreras? Pero algo. Cuando veía, no, es muy imposible no relacionarlo con temas de a las carreras de antes que a las carreras de humanidades. Gran discusión, ¿no? Entonces podríamos tener algo así. ¿Okay? Creo que además se puede mejorar, solamente lo estoy redactando como idea. Es importante, ¿no? La siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Este de aquí. Que mi formación profesional me lleva a identificar ansiedad y depresión como algo importante. Entonces, el avance tecnológico y digital predispone a síndromes ansiosos y depresivos en estudiantes, cosa que es falso, pero me parece que puede generarse un gran debate aquí. Acá se considera que temas de tecnología, cuestiones digitales, sobre todo, o sea, la discusión acá tiene que ser que no la tecnología ni las cuestiones digitales son en realidad lo que predisponen, sino la forma en la que se usa, ¿no? Una cosa es que un estudiante tenga un celular y otra cosa es que no duerma por ver TikTok toda la noche, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos nosotros generar acá una bonita emoción que se puede discutir. Y la última, creo que es justamente la última. A ver, en mi hojita no tenía lo de Gloria, pero ahora lo vemos. Acá está, este era el último. El último de mi hojita es este. Ahora vemos estos de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Esta es una apreciación más personal que otra, ¿no? Que otra cosa. Cuando nosotros hablamos temas de familia, podemos llevar esto a discusiones bastante complicadas, pero no significa que no lo podamos hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Dar amor incondicional a la familia y amigos allegados es lo que hace falta en nuestra sociedad. Acá podemos generar una emoción bien bonita sobre temas valorativos, sobre el tema de un valor familiar frente a una individualidad en la sociedad, ¿no? Entonces, acá podríamos, más allá de la forma en la que está, o sea, esto definitivamente no podríamos convertirlo automáticamente en una moción de debate, pero sí podemos tocar este tema. ¿Por qué? ¿Y por qué este tema? Este tema está un poquito alejado de los otros que hemos visto, ¿no? Entonces, la idea es que los temas que se discutan también tengan bastante amplitud, ¿no? Se vean varias cosas. Es común que en los torneos, sobre todo universitarios, que las mociones no se dan de forma previa, siempre la gente comente, ¿no? A ver, ya vino la moción sobre tecnología, ya vino la moción sobre economía, ya vino la moción sobre feminismo, ya vino la moción sobre minorías. Entonces están como contar, ¿qué moción falta? Falta la moción sobre relaciones internacionales, porque usualmente se trata de que hayan muchas discusiones, porque sería muy pesado que todas las mociones sean sobre economía, que todas las mociones sean sobre educación, que todas las mociones sean sobre política. Entonces, una propuesta como esta me gusta. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar en otras cosas, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Una contraposición entre la individualidad versus la familia, ¿no? Algo así como, no sé, esta casa considera que los valores individuales son mejores para la sociedad que los valores familiares.
o que la búsqueda de la individualidad es más provechosa para la sociedad que la búsqueda de una familia. Esta casa lamenta la decisión de muchas personas jóvenes de no tener hijos o de no formar familias, ¿no? Ese tipo de discusiones son muy chéveres, porque llevan a los chicos a discutir cosas que no van a discutir en otros lados, y mucho de eso se trata un torneo de debate escolar que tiene que ser formativo, llevar a los alumnos, a los estudiantes a discutir cosas que normalmente en su vida diaria no las ven, ¿no? Y que son provechosas. Ahí está mucho lo formativo de un debate escolar, lo de un torneo de debate en su función formativa del individuo, ¿no? A ver, voy a leer rápido esto. Las redes sociales pueden ser utilizadas para mejorar la educación en Junín. Ya hay varias que están enfocadas en temas de tecnología, ¿no? Quizás podremos, seguramente alguna de las que hemos visto va a quedar, entonces. El tema de las redes sociales me gusta, pero ya hay muchos. La educación virtual fortalece las competencias de los jóvenes. El trabajo futuro, eso está desbalanceadísimo, ¿no? O sea, obviamente fortalece las competencias. Independientemente, acá el desbalance se genera en que la discusión es sobre la educación virtual. No importa si la educación presencial es mejor, la educación virtual sí o sí va a generar, para empezar, o nuevas competencias, y no solamente en estudiantes, sino en padres de familia que quizás tampoco pensaban involucrarse en educación virtual, ¿no? Eso está muy, muy desbalanceado. La igualdad de género debe ser promovida en las políticas de instituciones legales. Esto también está muy desbalanceado. ¿Cómo podrías oponerte a políticas de igualdad de género, ¿no? Este desbalance definitivamente tenemos que no tocarlo, ¿no? Porque no hay forma de oponerse. Sí o sí deberían. Creo que todas las propuestas políticas también se enfocan en temas de igualdad de género, entonces, no. Hay un tema de desbalance, y de redes ya lo hemos visto antes, perdón, de enseñanza digital, así que seguramente alguno de los que está atrás quedará. Muy bien, entonces, necesitamos trabajar en esto ahorita para poder tener la redacción final. Cualquier consulta o duda, yo estoy aquí por si acaso. Oh, perfecto. Maestra Yanecita, le indicamos, por favor, que ponga al lado de las mociones el nombre del especialista que debe encargarse de la moción. Usted debe decidir. Escriba en la hojita, sus docentes de su equipo están esperando. Estimado César Eduardo, Sí, dígame. mire que ya hice la moción, cambié la moción donde dice William. No sé si está bien planteada. A ver, a ver, a Quisiera ver. sugerencias, por favor. Claro, a ver, vamos a ver. Acá, William. La que está en azul, ya, esta es. Es- Dice, el empleo y después el publicado, bla, bla, bla. Considero que la contratación temporal a un empleo genera inseguridad económica y dificultad de planes a futuro. Ya, a ver, el tema aquí es que recordemos que hay que tratar de ser más específicos, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas lo que genera inseguridad económica y dificulta planes a futuro. En este caso, tendríamos que elegir solamente uno de los dos. ya. Creo que inseguridad económica es como muy evanescente en su concepto. ¿A qué nos referimos con inseguridad económica? No que esté mal, sino que para alguien que va a debatir, siempre hay que pensar eso, ¿no? Alguien que va a debatir, ¿qué va a entender por eso? Entonces, por inseguridad económica, ¿a qué nos referimos? A no tener acceso a servicios básicos, a tener acceso a servicios básicos, pero no a servicios de mejora en educación, por ejemplo. Es como un poquito evanescente, ¿no? Entonces, acá nosotros, o entiendo que la intención es, ok, tenemos un problema que es la contratación temporal, independientemente de lo que signifique, ya sea por un año, por 6 meses, por 3 meses, que usualmente son contratos que duran muy poquito, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros va a generar una consecuencia, pero hay que recordar que esta consecuencia tiene que ser una consecuencia que esté balanceada, que pueda ser discutida, que pueda ponerse en duda, ¿no? Entonces, la contratación temporal en general, o a un empleo, obviamente la contratación temporal dificulta planes a futuro. ¿Lo hace o no lo hace? Me gusta cómo está yendo el tema, ¿no? O sea, la contratación temporal
el empleo dificulta planes a futuro. Hay que pensar ahí en el balance, ¿no? ¿Qué podríamos decir a favor? Los dificulta, ¿por qué? Porque obviamente no te da una seguridad económica, porque vives pendiente de la inmediatez de tu trabajo, porque puedes estar o despedido o contratado durante muy poco tiempo otra vez, y es una constante, ¿no? Pero y en contra, ¿qué podemos decir? O sea, la contratación temporal de un empleo no dificulta planes a futuro, teniendo en cuenta que lo económico es como que tan importante. Ahí tenemos que pensar, ¿cómo podríamos mejorar esta moción? La contratación temporal de un empleo dificulta o no dificulta planes, no dificulta. O sea, no te genera un vínculo que te sumerja en la monotonía, ¿no? Pero, o sea, no te asegura que vayas a conseguir otro trabajo, ¿verdad? Quizás la contratación temporal podría reemplazarse por algo. Eso de dificulta planes a futuro ya puede ser, pero algo un poco más discutible, una contratación temporal, ¿qué podría ser? Si sería el empleo temporal, dificulta a planes a futuro. Creo que es el mismo problema, ¿no? Es una contratación, un empleo temporal, apuntan a discutir lo mismo. A ver, vamos pensando, quizás Ok. no significa que tengamos que quedarnos con esta moción. Usted puede proponer alguna diferente, ¿no? O sea, quizá siento que por acá no es el camino, sobre todo por el tema de contratación temporal. Tenemos dos opciones: o proponemos otra moción, o encontramos un concepto que reemplace contratación temporal por algo que pueda ser más discutible. El problema es que siempre que vemos temas económicos es bien difícil ir contra algo que sabemos que no se puede, ¿no? Como lo económico. O sea, ¿qué persona preferiría ser libre a tener dinero? Difícil, ¿no? Va un poco por ahí. Quizás hay que repensar un poco por dónde lo estamos llevando, ¿sí? Sobre este tema. Ya. Gracias, César. Muchas gracias. César, Sí, sí, dígame. una revisión a la moción que está trabajando Gloria, que está en moradito, por favor. A ver. Grupo 1, grupo 2. 1. Grupo 1. La primera. Gloria, está en No. moradito. Gloria. Ya lo encontré. A ver. Dice. A ver, lo primero es el GORE. ¿Qué significa? El gobierno regional de Junín. Hay que escribirlo como tal. No hay que asumir que quienes van a debatir saben cosas. O sea, saben terminología específica. Porque yo no lo sabía, por ejemplo. Y soy el último campeón nacional de debate máster. Entendido. Ajá. Esta casa considera que el gobierno regional de Junín debe implementar políticas de deportación de personas extranjeras en situación de ilegalidad. Ya. Siempre que hacemos una moción hay que pensar, ¿y por qué tendríamos que oponernos a esto? El tema de situación de ilegalidad de por sí tiene una carga, no es que sea inherentemente malo, pero sí tiene una carga negativa, ¿no? Se entiende que la ilegalidad es algo malo, sea como sea, ¿no? Claro. Así sea el Papa, si está haciendo algo ilegal es algo malo. Entonces, obviamente, que los deportes, ¿no? Que no sé, que cumplan lo que se tenga que cumplir. Quizás tendremos que cambiar. Me gusta esto de esta casa considera que el gobierno regional de Junín debería implementar políticas de deportación a personas extranjeras, pero hay que poner, en este caso, es una de estas mociones que tenemos que poner algo polémico, ¿no? De personas extranjeras, pero si es en situación de ilegalidad, es como ya estamos generando ahí una narrativa de, hay algo malo, por lo tanto es justo, por lo tanto es difícil ponerse en contra. Entonces, ¿a quiénes podríamos, por ejemplo, si nosotros le quitamos en situación de ilegalidad, si ponemos, debería implementar políticas de deportación de personas extranjeras, punto, ya se entiende que, ok, hay que deportar a los extranjeros, pero ¿a quiénes? ¿Y por qué? Entonces ya es como que quienes se van a hacer cargo son los debatientes. Sin embargo, no me termina de cuadrar. A ver, tenemos dos opciones. O lo dejamos así, que queda como más o menos, o
buscamos alguna situación que no tenga como que una connotación negativa en sí misma, sino que, bueno, no tanto en sí misma, sino que no se entienda como algo negativo. Ilegalidad es una palabra que nos lleva a pensar en algo malo automáticamente. Entonces, obviamente que los deporten, que los voten a todos. Hay que pensar un poquito en esa última parte. Entendido, perfecto. Muchas gracias. Siempre hay que pensar en las dos partes en debatir, ¿no? Si ponemos algo muy, que tenga siempre una carga así como que se piensa o muy negativa o muy positiva, lo más probable es que se genere un desbalance, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, estoy revisando por ahí, por ejemplo, en la última moción de Arturo, nos sucede eso, ¿no? O sea, esta casa considera que tenemos la oportunidad de dar amor incondicional a nuestra familia. Entonces es un poco difícil. Hay que darnos cuenta que tenemos que estar a favor y tenemos que estar en contra también. Entonces es un poquito difícil estar en contra del amor incondicional, ¿no? Son como, o sea, se podría ya, pero es, teniendo en cuenta que son escolares también, son cargas, son narrativas, ¿no? El amor incondicional, la familia, los amigos, son cargas que suelen ser asociadas siempre con cosas positivas, por lo tanto estar en contra de ellas es difícil, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo con esto de esta casa eliminaría a todos los cachorritos, ¿no? O sea, ¿cómo podrías eliminar cachorritos? No hay nadie que lo haga, ¿no? O sea, o si es que alguien lo hace, simplemente es una persona con la que toda la sociedad va a estar en contra, ¿no? Tenemos que pensarlo por ahí. Tenemos que pensar en que lo que estamos colocando también tiene que tener una parte a la cual nos tenemos que oponer y oponernos esté bien, ¿no? Entonces, este ejemplo último a mí me gustaba con esa dicotomía entre individualidad y familia, ¿no? Algo así como esta casa prefiere una sociedad con valores individualistas a una sociedad con valores ¿cómo sería? De familia, algo así. Creo que va por ahí. Creo que ese tema de la dicotomía nos puede ayudar mucho. Arturo, quizás por ahí puedas pensar algo. Puedes copiar la primera parte, el tema de la individualidad, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Siempre esta dicotomía de nosotros tendremos que ser capaces de estar a favor y tendremos que ser capaces de estar en contra y que no se sienta mal ni estar a favor ni estar en contra. Va por ahí, ¿no? Ángela, ya, aún no hay nada. La primera carrera de tecnologías humanas, aún no hay nada. Para esa futuro, esto ya lo habíamos visto, está un poco complicado eso. Empezarlo. Violencia de combate con educación. Está por pensar un poco. Que en Perú, está. A ver, vamos arriba. Sí. Mantener cerrar las expectativas que desarrollo socioemocional y pedagógico. Empezar a cuidar la salud. Ya, me gusta, en el caso de Rocío, esto de esta casa considera que mantener cerradas las instituciones está como siendo redactado más como una introducción. Pensemos en algo mucho más específico, ¿no? Algo que se puede ejecutar. Esta casa considera que no se debe hacer clases presenciales a pesar de todo. O sea, y ese a pesar de todo ya como que conjuga, o sea, es un poco muy moción 2012 ya, pero creo que por ahí podría ser. Tiene que ser algo más de esta moción en particular, la que estás abordando tu Rocío, tiene que ser algo que vamos a ejecutar algo. ¿Ok? Entonces, que no se sienta como una introducción. Esta casa mantendría cerradas las instituciones educativas hasta que pase algo, por ejemplo, ¿no? Hasta que los estudiantes, no sé si estén vacunados, porque también es como que obviamente tendrían que estar vacunados para ir a algún lugar, pero digamos que son los que tienen mayores probabilidades de sobrevivir si es que se contagian y demás, pero también han habido muertos menores de edad, va por ahí. Entonces quizás no entrar tanto con el tema de la vacuna, creo que no es un lugar al que podemos ir, ¿no? Esta casa considera que las instituciones deberían mantenerse cerradas hasta que, y pensemos en algo, ¿no?
Por ejemplo, hasta que todos los docentes estén vacunados, o padres de familia, más que docentes. Creo que los docentes ya han sido vacunados en su mayoría. Para empezar, tendremos que centrarlo en Perú, ¿no? Aunque se puede medio sobreentender que las escuelas, que los colegios deberían estar... creo que la idea inicial está muy bien, eso de la ejecución va a ser mantener cerradas las escuelas hasta que algo pase. Que algo pase tiene que ser algo que no necesariamente tiene que ser bueno y no necesariamente tiene que ser malo. Por ejemplo, si hasta que todos los docentes estén vacunados, es como, obviamente, ¿quién supondría eso? ¿No? Por ahí podría salir el no, pero la educación es más importante que la salud. Sí puede ser, pero si se mueren todos no va a haber educación tampoco. Entonces creo que el tema de la vacuna no va por ahí, o quizás que la vacuna no sean ellos, ¿no? Solo los docentes. Algo tiene que suceder. Había otra moción que estaba relacionada con el tema de, educación digital, ¿no? Que estaba más arriba. Voy a revisarlo y vuelvo a lo de Rocío. En el caso de Gloria, el especificar venezolanos no es una buena idea. O sea, sabemos que, claro, es nuestro problema migratorio principal, pero y que puede ser el problema migratorio principal de Junín, pero apunta, o sea, toma una dirección con cierta connotación segregacionista, ¿no? Deberíamos tratar de no especificar esto, de que sean venezolanos propiamente dicho. Es muy específico, se puede sentir como un ataque. La conectividad es importante, una relación de eficiencia, la conectividad tiene relación con la eficiencia de la educación virtual. Me gusta, pero ¿y cómo nos oponemos? Podríamos demostrar, Lizardo, que la conectividad no es necesaria para una educación virtual. Podríamos, o sea, si hablamos de virtual, necesariamente estamos hablando de Internet, ¿verdad? ¿Hay algún otro concepto relacionado con educación virtual, pero que no sea a distancia? Educación en casa, formación en casa, claro, sí, hay que por ahí verlo, porque educación virtual está muy cercano a conectividad, ¿no? Es como, ¿cómo lo separamos? La pregunta es, ¿y cómo lo separamos? Quizás cambiar el concepto de virtual. ¿Habrá algún que no sea tan específico, que no sea algo así como asincrónico? Dale, excelente. Vamos a vernos arriba. Freddy, la brecha digital. Por el logro de los aprendizajes. Ajá, ya, pero acá tenemos que hacer la moción. A ver, vamos a ver los de Pedro. Casa lamenta que nuestro país que no estaba preparado económicamente ni políticamente por una emergencia sanitaria, está desbalanceada, porque ¿quién podría no lamentarlo? Está difícil, esta casa lamenta, está desbalanceada. Siempre, el tema del desbalance suele ser siempre un tema, porque nosotros pensamos en un tema para discutir, pero es muy intuitivo llevarlo a, claro, lo voy a discutir, pero o sea, siempre lo propongo, porque esa es un poco la tendencia intuitiva de nosotros a escribir mociones. Entonces, siempre hay que pensar en los dos lados, ¿no? Nuestra casa apoya las acciones que está haciendo el Estado para solucionar el acceso a la salud. Ya, me gusta. Esta casa apoya las acciones que está haciendo el Estado para solucionar, no sé si solucionar, que está haciendo los Estados en favor del acceso a la salud universal. Ahí está. Esta casa apoya las acciones del Estado peruano, en este caso, porque tenemos que especificar, ¿no? Además, eso de salud universal es muy latino, ¿no?
Esta casa apoya las acciones que está haciendo el Estado peruano en favor de Descríbelo, descríbelo. Claro, lo voy a colocar abajo. Esta casa apoya el Estado peruano por el acceso universal a la salud. Punto. Ya está, acá hay una gran discusión. Excelente, esta me gusta. Vamos a ponerlo lo voy a poner un verde oscuro, ¿ok? Esta es una buena moción. ¿Por qué? Nos dice, esta casa apoya las acciones del Estado peruano por el acceso universal a la salud. Es que es súper discutible, ¿cierto? O sea, habrán algunas cosas que se consideran que son buenas y habrán algunas cosas que se consideran malas del Estado peruano. Pero ¿quién va a generar esa consideración? Quienes estén a favor dirán que están bien y quienes están en contra dirán que están mal. Y contrapondrán cosas, ¿no? Ok, incluso tendrás cosas buenas, pero estas cosas malas que estás haciendo hacen que todo lo que estás haciendo no tenga mayor relevancia. Por ejemplo, esta moción está bonita. A esta moción le podemos dar un check. Esta casa prefiere... Podrías ir compartiendo pantalla, Cecitar. Está congelada tu pantalla. Ah, sí, cierto. Lo que pasa es que lo dividí en dos. Ya, aquí está. Tengo uno de revisión y uno de proyección. Esta casa apoya las acciones del Estado peruano. Esta está bonita, ¿no? Porque cumple con eso, ¿no? Se entiende, es clara, ¿no? Apoyamos las acciones del Estado peruano. ¿Qué acciones? Tú me dirás, ¿no? Tú que vas a debatir. Tendrá que investigar cuáles son esas acciones. ¿Sí? Entonces, y si son buenas o no, lo decidirá. Por eso las apoyamos. Las apoyamos porque son buenas, no son buenas porque las apoyamos. Es la lógica de las leyes, ¿no? Una ley no es buena porque sea ley, sino que una ley es ley porque es buena. Acá sucede lo mismo. Yo apoyo las acciones no porque es el Estado, sino porque son buenas. ¿Ok? Entonces alguien dirá, no las apoyo porque realmente no son buenas. Ahí está, balanceada. Listo, acá tenemos una. A ver, vamos a ir bajando porque se han hecho algo más. Esta casa prefiere que el Estado primero centre su esfuerzo en lo económico con lo político por tener el problema de salud. Esta es lo que veíamos al inicio, ¿no? Ya, esta también me gusta. Esta casa prefiere que el Estado, eso de prefiere, ¿no? La preferencia de A sobre B. Esta casa prefiere A, que el Estado primero centre su esfuerzo en lo económico, antes que en lo político, casi antes. Porque no significa que no haga algo político, sino que, hey, vamos a hacer lo económico, antes que lo político. Ahora, acá en lo político, ¿a qué nos referimos? Acá sí tendría que haber una especificación. Y acá también, en los dos. Económico. ¿Qué nos referimos en económico? Reactivación económica, bonos, subsidios, etcétera, ¿no? Como ejemplo, etcétera, o entre otros. Y en lo político, ¿a qué nos referimos en lo político, profesor Pedro? Si es que tenemos alguna idea más clara. Políticas públicas, normas, me imagino. Claro, pero ya, a ver. Políticas públicas, creación de... ¿Qué? Las cuestiones políticas crean comisiones, crean leyes, generación de normas, de leyes. Ya. Listo. Para solucionar el problema de acceso a la salud. Acá tenemos otra moción. Acá hay otra moción. Verde. Esta moción también está bonita. De ahí tenemos que seleccionar cuáles sí y cuáles no, si es que son parecidas, ¿no? Correcto. Bien, esta casa considera que los países de desarrollo deberían apoyar a los subdesarrollados a mejorar el acceso a la salud. Eso está desbalanceado también, ¿no? ¿Quién no quisiera que los países, que venga Alemania así a ayudarme, ¿no? O sea, esto no es que no se pueda discutir, pero está desbalanceado para el contexto. O sea, va a ser un poquito difícil que escolares, a pesar de que tengan apoyo de un entrenador o de un asesor, lleguen a la lógica de el desarrollo autosustentado es mejor
por un principio de autonomía frente a un apoyo que es muy concreto. El tema es que las contraposiciones son algo muy concreto, muy objetivo, muy, nos hacemos un análisis inmanente muy utilitarista, a algo que es un poco más evanescente, un poco más que está centrado en un orgullo nacional, en una posibilidad real de desarrollo autosostenible, ¿no? Es un poquito difícil que lleguen a ese análisis. Ya, y vamos, dos, balanceado, se puede promover la equidad de género para el desarrollo. No, acá, la brecha digital, esto hay que convertirlo en una emoción, necesariamente. La conectividad tiene relación con eficacia. A ver, acá Gloria tiene algunos avances, que nos dice. Debería implementar políticas de deportación de migrantes. Ya. Gobiernos regionales deberían implementar políticas contra el crecimiento poblacional. Tú. Caray. Esta me gusta. El gobierno regional de Junín debería implementar políticas contra el crecimiento poblacional. Creo que esta partecita de acá, que la voy a subrayar, ya no necesita más. Por ejemplo, esta casa considera que el gobierno regional de Junín debería implementar políticas contra el crecimiento poblacional. Se entiende el crecimiento poblacional como una explosión demográfica, ¿cierto? Entonces, podríamos dotar de una característica de políticas, o no, creo que quizás implementar políticas. Usualmente, cuando tenemos este tipo de emociones, es común encontrar políticas, los adjetivos, políticas agresivas, ¿no? O sea, que sea muy fuerte lo que se va a hacer. ¿Para qué? Porque si nosotros ponemos solamente políticas fuertes, vamos a tomarla aquí como sugerencia, si nosotros ponemos solamente políticas es, ok, claro, es que el crecimiento poblacional es un problema, por lo tanto sí deberíamos generar políticas, cualquiera, no importa, así sea solamente publicidad, ¿no? Marketing social que le dicen. Pero si le ponemos políticas fuertes, vamos a ser agresivos, vamos a ponerle multas a las personas que tengan más de 3 hijos, vamos a, no sé, colocar un impuesto, o vamos a subir el impuesto predial a las personas, a las casas que tengan más de 5 habitantes, ¿no? Obligatorio, o sea, son políticas fuertes, ¿verdad? Ahora, estas políticas fuertes quizás no necesariamente, o sea, acá lo que tenemos que ver es la capacidad de agencia. ¿Cuál es la capacidad de agencia de Junín, del gobierno regional? ¿Qué puede hacer el gobierno regional contra el crecimiento poblacional? ¿No? Me gusta, esa capacidad de agencia tendrá que ser investigada en todo caso. Esta moción, me gusta. Pasa, esta moción queda. Hay que ir poniéndolas en un mismo color, el verde. Está bonito. Yo lo estoy colocando en un verde, en un color verde. Perfecto, ¿No? perfecto. Le voy a colocar un verde y las voy a hacer más grandes, ¿ya? Las voy a poner en tamaño 14 porque veo que están utilizando el color verde también en otro lado. Entonces, verde y letra 14. Quizás, profesor Pedro, sé que utiliza la letra que está más grandecita, quizás pueda achicar un poquito a las otras propuestas. Ya, me gusta esta. Esto de deportación de migrantes, creo que no termina de convencerme, ¿no? O sea, sé que es un tema que está ahí, pero puede ser como considerado, no sé si ofensivo, ¿no? Pero hay que tomar con pinzas eso. Se roza la falacia dominante. Vamos a lo de Rocío. Me gusta, debe mantener cerradas las escuelas hasta que cuente con condiciones de bioseguridad. Es muy evanescente esto, que condiciones de bioseguridad, para quién, para quiénes. Acá tendríamos que generar algo como medio, no sé si polémico, pero sí algo muy discutible, ¿no? Quizás podríamos segmentar las cosas del tipo, esta casa considera que se deben, en lugar de mantener cerradas, se deben abrir todas las escuelas rurales, por ejemplo. Ahí sí mantenemos ya una cuestión de algo discutible, ¿no?
es discutible que se quieran abrir las escuelas rurales cuando en la ciudad no. Pero tiene una lógica, sí, porque las escuelas rurales suelen pues, estar alejadas de grandes poblaciones, pueden, es más fácil atender de forma, con temas de salud a poblaciones reducidas, como, por ejemplo, vamos a llevarle las vacunas a todos aquellos que van a iniciar clases aquí. ¿Cuántos son? 20 familias. Perfecto, podríamos vacunarlo, pero eso ya lo podrán hacer. Me gusta esto de se deberían abrir las instituciones educativas rurales. Es más, no, profesora Rocío, esto de las condiciones de bioseguridad, lo quitamos. Esto que está subrayado. Si lo dejamos así como esta casa considera que se deberían abrir las instituciones educativas rurales. Punto. Listo, acá estamos. Acá tenemos una gran moción. ¿No? ¿Por qué las rurales? Ahí tenemos una discusión pero enorme, ¿no? Porque la lógica de las instituciones de la ciudad es que, además, creo que ha sucedido, ¿no? Me parece que ahora en agosto había salido como una lista, ¿no? De instituciones educativas en zonas rurales que ya deberían abrir, que deberían generar la semipresencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? De eso me entero, mi mamá es directora de una institución en Zapayanga, entonces estaba dentro de esa lista. Entonces ahí hay algo que discutir, algo interesante que se puede discutir. Entonces me gusta mucho esta moción. ¿No? A ver, vamos bajando, Bonito ejercicio. Jaime, podemos afirmar que en el Perú el número de gente de las oportunidades de desarrollo. La moción como tal es como en el Perú. Ya, acá podríamos cambiar. Me gusta esto, profesor Jaime. Esta casa considera que el Perú, que en el Perú, el hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Ya, en el Perú es como, cuando hablamos del país estamos hablando del territorio, pero ¿qué pasa si cambiamos? Esta casa considera que el Estado peruano permite tener las mismas oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres. O incluso hombres y mujeres, a todas las personas por igual. Hombre, aunque el tema de hombre y mujer, ¿no? ¿Cómo manejan? Esta es una cuestión que no debería discutirse, o sea, el tema, hay que recordar que el ejercicio del debate es un ejercicio crítico y todo, pero siempre hay temas de, no me gusta la palabra, ¿no? Agenda política sobre cuestiones de inclusión. ¿Cómo manejan el tema de minorías? Profesor Pedro, no sé si usted me ayuda, ¿no? ¿Cómo ven el tema de colocar, por ejemplo, que esta moción sea, esta casa considera que en el Perú, hombres, mujeres y disidencias tienen las mismas oportunidades de desarrollo? ¿Cómo ven el tema? ¿Lo ven como no debería tocarse? ¿Sí debería tocarse? Aunque hombre y mujer ya nos genera una dicotomía discutible, ¿no? Entonces, esta casa considera que en el Perú el hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Me gusta, creo que puede quedar así, porque, a ver, ¿está balanceada? Sí. O sea, es un hecho, ¿se da o no se da? No se da, o sea, es muy probable que no se da, pero en el Perú, o sea, ¿quién podría decir que sí, no? Supongo que existen pruebas para decir que las mujeres sí son no es que sean capaces, sino que en el Perú, ya, creo que queda. Estaba pensando en cambiar. Esta casa considera que que el Estado peruano permite, pero obviamente eso es llevarnos con una cuestión política, ¿no? O sea, al margen de que existan cosas como los feminicidios, también existe que las mujeres han alcanzado una serie de derechos después de determinadas luchas a lo largo del tiempo en Perú, que sí debería permitir que las mujeres puedan ser consideradas en las mismas oportunidades de desarrollo, ¿no? Yo creo que está, ya, creo que queda aquí. Esta casa considera que
esta casa considera que en el Perú el hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Me gusta esta moción que... Ajá. Sí, esta casa considera lo mismo, se combate con... Esta casa apoya la prevención de la violencia desde la educación. ¿Cómo podríamos no apoyarla? Esto está desbalanceado. Esta casa considera que la forma de combatir la violencia es con la... Ya, acá tenemos una gran idea. Esta casa considera que la mejor forma de combatir la violencia es la prevención antes que la sanción. Ahí tenemos una gran forma, una gran dicotomía, ¿no? Quien está a favor va a abogar por la prevención, en este caso el profesor José. Sí, José. Acá una forma de generar esta discusión podría ser, esta casa considera que la mejor forma de combatir la violencia es la prevención antes que la sanción. Ahí tenemos una gran moción. Es una moción bien 2012, ¿no? Bien 2014, pero es como, ok, quien propone, quien va a estar a favor de esta moción va a decir, vamos a prevenir, y la prevención tiene mejores resultados y nos da más beneficios. Mientras que las personas que están en contra van a decir, no, pero las sanciones son mejores, ¿no? Porque no solamente tiene un carácter correctivo, sino también un carácter de vamos a reinsertar a la sociedad, vamos a tratar de que aquellas personas que han generado crímenes de violencia o han estado involucrados en actos de violencia puedan reinsertarse en la sociedad de una buena forma. Seguramente es mejor hacer planes de reinserción a personas que han sido, que no solamente son ejecutoras, sino víctimas de del propio sistema. Entonces, me gusta esa forma. Quizás podríamos modificarlo así. Profesor José, sí, nos ayuda, por favor, ahí con la redacción de esa nueva forma que podría ser. Nos dice el profesor William, esta casa considera que la contratación de poner en empleo dificulta planes a futuro, la flexibilidad laboral actual ha generado planes económicos a futuro, la flexibilidad laboral. Esta segunda no me queda muy clara. La flexibilidad laboral ha generado planes. No me queda muy claro. En todo caso, hay que pensarlo un poco mejor. A ver, creo que faltan algunos más y el tiempo se nos acaba, vamos a avanzar. Ya, el Estado debe dar prioridad a las carreras emergentes de la carrera de prioridad. De las TICs en nuestra carrera de futuro, teniendo en cuenta ingeniería, software, ciencias de datos. Ajá. Ya, esto es más como una explicación de esto, ¿no? Esta moción medio me gusta, habría que redactarla mejor. Esto de la carrera de comunidad. Esto me lo propuse porque hay una moción de hace algunos años de un torneo que era, esta casa considera que el futuro es de las humanidades y no de la tecnología. Estuvo interesante. Va por ahí, hay que esta redacción un poco, profesora Teolinda. Quizás podríamos quedarnos con esta idea, ¿no? Voy a ponerlo en verdecito. Ok. Pero vamos a quizás pensarlo mejor, creo que puede quedar. Pues vamos a quedarnos con la idea, quizás el profesor pueda por ahí darle vueltas un poquito a la idea, a ver qué podemos conseguir. Ángela, el avance tecnológico, digital, más ansiosos, acá no hay nada. Futuro de la práctica de libertinaje en la juventud. Esto es absolutamente tendencioso, esto es más una opinión que un hecho. El tema de libertinaje en la juventud, ¿no? Apoya mejorar la práctica de valores de esta sociedad. O sea, claro, se entiende por que ante la comparación generacional existen cosas que generaciones anteriores entienden como malas por ser diferentes, ¿no? Eso se le llama el síndrome de la edad de oro. Acá creo que podríamos volver a la idea original, profesor Arturo, el tema de contraponer una individualidad frente a una sensación de colectividad, ¿no? ¿Qué funciona mejor? ¿Una sociedad individualista como la asiática o una sociedad con valores comunitarios fuertes como las latinoamericanas, ¿no? O sea,
Los asiáticos tienen un índice de desarrollo elevadísimo en muy poco tiempo, ¿no? En 50 años se han convertido en una potencia mundial, pero también tienen la tasa más alta de suicidios, ¿no? Y en Latinoamérica, a excepción de Chile, tenemos la tasa más baja de suicidios, pero un desarrollo bajito, ¿no? Va por ahí el tema. Excelente. Yo creo que hay que apuntar a eso, sobre todo, profesor Arturo, porque no tenemos una moción que aborde estos temas dentro de las mociones anteriores, ¿no? Usted tiene acá como una responsabilidad de darnos una moción muy humana. Ese es creo que un poquito el tema. Bien, a ver, teniendo en cuenta un poco el tiempo, profesor Pedro, tenemos dos mociones, 3 mociones, 4 mociones, 5 mociones. Tenemos 5 mociones y unos, por lo menos 3 o 4 buenos prospectos para tener más mociones. Les propongo algo, que puedan terminar con este trabajo y me lo envían, o me dicen para qué momento puede estar terminado a lo largo del día, o mañana si desean, porque tenemos como que un par de días para poder trabajar. Yo lo reviso, le doy como una revisión final, por ahí un arreglo de la redacción sin modificar mucho lo que ustedes han hecho, y tener ya las mociones. En todo caso, les explico un poco la lógica de cómo se deben de acomodar las mociones pasándonos unos 5 minutitos del tiempo establecido. Sé que quizás tienen más cosas por hacer, pero es importante. ¿Les parece, profesor Pedro? Sí, César, está bien la ruta que estás planteando. Ok, entonces, este trabajo, por favor, ya que en esta hoja de Drive. Sí, César, habría que sacar esas mociones a una línea abajo, una fila abajo, la consolidamos ahí para poder tenerla visible. A ver, son estas dos. Acá vamos a ponerle propuestas finales, porque estas, a pesar de que, entre comillas, ya pasaron, siguen siendo propuestas. Van a ser mociones de torneo cuando incluso sepamos en qué momento ubicarlas. ¿Okay? O sea, como les digo, siguen siendo propuestas aún. Ay, ya me pasé. ¿Cuál era? Esta, la siguiente era esta. Ahora vámonos con esta de aquí. Esta moción en particular, esta moción de las escuelas rurales a mí me encanta. Es una moción que tiene mucho por explotarse. Ajá, esta moción de mujeres y hombres. Desarrollo. Esa moción está como más. Ahí están las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tenemos 5 propuestas. Entonces, vamos a quedar de esta forma. Ya cada uno tiene como mociones hechas o propuestas para hacer. Hay que terminarlas entre hoy y mañana. Profesor, ponga usted el punto de final. Yo creo que podría ser mañana para que tengan un poco más de tiempo, quizás por el que puedan. A veces hacer mociones es difícil, no porque no sepamos los temas, sino porque a veces en nuestra cabeza no se cierran las ideas, ¿no? Entonces hay que dejarlo descansar un ratito y pum, ahí se te aparece, mientras uno está almorzando, ¿no? Viendo la tele, se le aparece la idea. Entonces quizás a lo largo del día se pueda terminar y en la noche yo lo reviso y le doy por ahí algunas últimas correcciones y demás, para tener las propuestas. Entonces, ahora les voy a explicar la lógica de cómo se deben de elegir las mociones para cada momento del torneo. ¿Qué moción tiene que estar al inicio? ¿Qué moción tiene que estar en la semifinal? ¿Qué moción tiene que estar en la final? ¿Okay? En este caso, nosotros tenemos 3 rondas clasificatorias, ¿verdad? Entonces, en estas rondas clasificatorias vamos a tener 3 mociones, A, B y C. La primera moción tiene que ser una moción a lo que yo le voy a poner tranquila. Una moción. No se está viendo tu pantalla. Ah, sí, no estoy, a lo mejor lo escribo aquí, a lo mejor lo escribo acá. Sí, lo estaba escribiendo en el chat para dejarlo ahí, pero creo que es mucho mejor acá. Lógica de emociones en el torneo, vamos a poner así, ¿ya? Entonces, la clasificatoria tiene 3 mociones, ¿verdad?
3 mociones. Estas 3 mociones las vamos a dividir de la siguiente forma. La primera moción tiene que ser una moción a la que le vamos a llamar una moción tranquila, una moción de inicio, una moción fácil de debatir. ¿Ok? Tenemos que elegir entre las que queden, no solamente entre estas, sino en las que queden, la moción más sencilla, la más fácil, la más a la que los estudiantes puedan abordar de una forma muy, muy fácil, porque es la primera moción del torneo. Para muchos podrá ser la primera moción de su vida en la que van a debatir. Entonces no tiene que ser una moción que los abrume, no tiene que ser una moción complicada. Por ejemplo, de estas que está aquí, yo pondría, esta casa apoya las acciones del Estado peruano por por el acceso universal a la salud. Es sencilla, te dice exactamente qué es lo que tienes que debatir, está muy claro qué es lo que tengo que atacar, qué es lo que tengo que defender. Es una moción tranquila. La segunda moción, esta tiene que ser una moción con un desafío moderado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta moción de desafío moderado tiene que ser la moción complicada de las clasificatorias. Tiene que ser la intención de esta moción es, ok, acá es donde tienes que tú ser muy bueno debatiendo y demostrar que eres bueno. Por eso te voy a poner una moción complicada, o de desafío moderado le vamos a llamar. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, esta casa considera que Junín debería implementar políticas fuertes contra el crecimiento poblacional. Esta es una moción de desafío moderado. No es una moción como esta, ¿no? Que es muy clarita en lo que se tiene que discutir. Acá tú tienes que haber investigado y tienes que argumentar muy bien por qué se debe implementar algo como una política fuerte contra un problema que no está del todo, no digo bien entendido, porque es claro el tema del crecimiento poblacional, sino que tiene muchas aristas de abordaje. Por lo tanto, tiene un desafío moderado. Entonces, esa tiene que ser como la moción difícil de las clasificatorias. Y la tercera moción, en este caso, tiene que ser la moción, vamos a llamarle más balanceada. ¿Por qué? Porque esta moción es la que... Esta moción tiene que ser la más balanceada porque esa es la que determina qué equipos pasan de ronda. O sea, puedes haber ganado 2, pero pierdes la última y te quedas. Fuiste el 9º equipo, no pasaste. Puede pasar. Por eso tiene que ser la más balanceada, ¿no? En este caso, podría ser, esta casa considera que que se deberían abrir las instituciones educativas rurales. Esta es una moción muy balanceada, ¿no? Por lo tanto, porque se identifica claramente quién está. Esta también es muy balanceada, pero es una moción de un desafío sencillo. Esta es un desafío moderado, pero es la más balanceada de todas. Y usualmente estas que están balanceadas son así cortitas, ¿no? Porque identifica rápidamente quién es, o sea, qué es lo que está a favor y qué es lo que está en contra. Rápidamente, ¿no? O sea, puedes decir, estoy a favor de... Sí, las más balanceadas en las que puedes encontrar argumentos rápidamente. Esa sería, ¿no? La más balanceada. Y en las eliminatorias tenemos cuartos de final, cuartos, semis y final, ¿no? En cuartos de final vamos a encontrar lo que sería la moción tranquila. Tiene que ser una moción tiene que ser tranquila otra vez, ¿ya? De desafío moderado, ¿no? ¿Por qué? Tranquila, que no tiene que ser un tema muy complejo en su abordaje, pero sí tiene que ser un desafío moderado, o sea, que sí pueda tener muchas aristas de abordaje. Esta del crecimiento, por ejemplo, sería una buena moción, porque tiene un desafío moderado, pero es una moción tranquila para etapas finales, ¿verdad? A eso me refiero. Obviamente, solamente tenemos estos ejemplos, entonces me voy a quedar en estos ejemplos, ¿ok? Luego, la moción de semifinal tiene que ser la moción más difícil. La moción de la semifinal y de las semifinales tiene que ser la moción más difícil, la más compleja. O sea, tiene que estar balanceada, como todas las mociones semifinales, pero tiene que ser la más compleja, ¿no? Esta, por ejemplo, es la más compleja de las que tenemos aquí en los ejemplos, ¿no? Esta casa prefiere que el Estado primero centre su esfuerzo en lo económico, ¿no? De reactivación económica, frente a las cuestiones políticas. Es una de las más complejas que tenemos. La otra es esta. Esta también es una moción muy compleja por la cantidad de abordajes que se puede generar.
¿no? Las discusiones sobre esto, esta moción, la verdad, creo que habría que redactarla mejor. Esto lo vamos a ver, al final del día ya yo lo veo, ¿ok? Pero es una moción muy compleja para estudiantes, ¿ok? Esto es importante. ¿Por qué tiene que ser la semifinal la moción más difícil? Porque la semifinal es la que te permite decidir qué equipos van a disputar la final. O sea, tiene que separar a los buenos debatientes de los que no son tan buenos como para debatir una final. Eso es lo que tiene que hacer. Esa es la lógica de la semifinal. Y la de la final tiene que ser, una vez más, la más balanceada de las mociones de dificultad moderada. Tenemos que tener una moción moderada, pero también tiene que estar muy balanceada. Esta podría ser también una gran moción. Esta es una de las más complejas, sí, pero también está muy bien balanceada, ¿no? Porque sabemos qué es lo que tenemos que defender. Lo económico frente a lo político. Esta moción, miren, si yo fuera equipo de adjudicación, esta sería mi moción de la final. Teniendo en cuenta estas 5 mociones. Esta sería mi moción de la final, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está muy bien balanceada y es muy difícil. Es una moción muy compleja, ¿no? O sea, pueden haber mociones más complejas, sí, pero podría ser nuestra moción de la final. Esta moción es más compleja aún que esa otra, a pesar de ser más cortita, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tiene más aristas de abordaje, ¿no? Mientras que esta tiene solamente 2 aristas de abordaje, la económica y la política. Pero es una moción compleja, sí, porque hay que defender un montón de cosas económicas y otro montón de cosas políticas. Pero está muy balanceada porque sabemos que proposición es económico y oposición es política. Esa es la lógica dentro de las mociones en el torneo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver al final. En todo caso, el trabajo, seguramente tienen más cosas que hacer, lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Voy a ser muy directivo, pero creo que eso nos va a ayudar a sumar eficiencia. Terminen de hacer las propuestas de las mociones, preocúpense mucho sobre todo por el balance, más que por el desafío. Eso es importante, una moción balanceada es muchísimo mejor a una moción que se entienda como hay un desafío como más o menos o un desafío muy complejo, porque eso se puede nivelar, ¿ok? Termínenlo para hoy, yo en la noche lo voy a revisar, lo voy a ver y lo voy a generar aquí dentro de este mismo documento como propuesta, ¿ok? Y cuando ya las propuestas con la redacción final las termino de revisar yo para hoy día en la noche, ¿sí? Y le comunico el resultado al profesor Pedro para que les comunique a ustedes. Creo que obviamente tiene el canal de comunicación con ustedes, para que ustedes ya, sobre todo en el comité de adjudicación, decida qué moción va primero, va segundo, va tercero, va en cuartos de final, va en semifinal y va en la final. Eso lo van a terminar de decidir ustedes. Acá ya tienen la lógica de cómo se debe elegir eso. ¿Ok? Entonces, ¿está bien ese tipo de trabajo, profesor Pedro? Sí, César, creo que las indicaciones están claras. Tenemos tarea para Sí, realizar por a favor. continuación y quedamos en enviarte por la tarde nuestro avance. Perfecto, profesor. Sí, yo sé que este tema de las mociones es bien complicado. Yo lo entiendo. He sido parte de algunos equipos de adjudicación de algunos torneos y esto en 4, 5 días, 6 días a veces continúa, ¿no? En este caso estamos acelerando un poquito. Voy a ayudarles yo un poco con la redacción final en función de lo que ustedes tengan, pero no voy a poder redactar si es que no tenemos ya mociones hechas, ¿no? Por eso necesito que ustedes puedan culminar con este ejercicio para hoy, por favor, y yo mañana, que tengo día libre de mi trabajo, lo culmino y ya lo tenemos listo y ustedes deciden en qué etapa del torneo va cada moción. Y ya van a estar listas para poder ser publicadas, ¿ok? Bien, César. Perfecto. Ya, como la tarea ya está bien clara, creo que no queda otra que agradecerte muchísimo ese esfuerzo que acabas de poner por ayudarnos a aprender primero y ejercitar esta forma de construir las mociones, ¿no?
ha parecido bastante interesante. Bien, César, muy agradecido de tus palabras para despedirnos. Sí, bueno, muchas gracias. Una vez más les digo, sé que es difícil ese tema de adjudicación, es muy, muy, muy complicado, pero también lo es porque es una de las partes más importantes, ¿no? Tenemos que seleccionar las mejores mociones que sean lo más justas posibles para que el torneo sea lo más provechoso, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Eso, y espero que a la noche para poder culminar con este trabajo. Gracias a todos y a todas. Bien, gracias César. Y gracias a todos mis colegas de trabajo por esta reunión bastante provechosa. Hasta pronto con todos. Hasta luego a todos y a todas. Adiós.